A continuación, nuestro tema es a presentar una pancreatitis aguda teniendo como etiología un quiste de colédoco en personas adultas. El autor y sus coautores. Dentro de la introducción, vemos que los quistes son una condición médica poco frecuente que se representa hasta el 1% en las enfermedades biliares benignas y que vemos que también puede presentar complicaciones y asociarse con malignización, colangitis, pancreatitis y colelitiasis. Tienen una amplia presentación de síntomas y una clínica que puede presentarse como dolor abdominal, ictericia y una masa abdominal palpable, pero que no siempre vamos a tener esa clínica. Son lesiones premalignas y por ende el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa para evitar complicaciones con seguimiento a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta la morbilidad y la mortalidad postoperatorias, que son típicamente muy bajas en niños, pero vamos a tener en cuenta, y como vamos a ver, las complicaciones son más comunes en adultos. Dentro de nuestros objetivos, hay que identificar las posibles complicaciones asociadas a patología biliar, determinar el riesgo de malignidad en pacientes con quiste de colédoco y conocer la importancia de la estratificación de quiste de colédoco para determinar su riesgo de mortalidad. Como vemos, tienen una estrecha relación, la cual ya vamos a discutir. Reporte de un caso clínico. Una paciente femenina de 24 años de edad, nacionalidad ecuatoriana, raza mestiza, casada, instrucción básica, ocupación maquiladora, religión católica, nacida y residente en Guambalope, Lireo, Tungurahua, lateralidad diestra, grupo ARH positivo. No tiene antecedentes médicos ni familiares, no fuma ni bebe alcohol. Su historia gineco-obstétrica se resume en 3 gestas con cesárea, sin ningún aborto. La enfermedad. Nuestro paciente acudió por referir cuadro de dolor abdominal de 2 meses de evolución situada en epigastro hipocondrio derecho, tipo cólico de leve a moderada intensidad, acompañado de náuseas que no llegan al vómito, que se alivia con medicamentos antiespasmódicos. Pero hace aproximadamente 12 horas se exacerba un dolor tipo continuo, de moderada a alta intensidad con un EMA de 9/10, que se localiza en hemi abdomen superior y con llamativo que se irradia en hemi cinturón, acompañado de náuseas que llegan al vómito por varias ocasiones, anorexia y que aumenta con la ingesta de alimentos. No refiere a administrarse ningún tipo de medicamento por lo que acude. Como vemos, dentro de los signos vitales, vemos unos signos vitales dentro del parámetro normal con una ligera elevación. Al examen físico, paciente consciente orientada en tiempo, espacio y persona, álgica, pero hemodinámicamente estable y sin alteraciones cardiopulmonares. El abdomen se encuentra blando, depresible, doloroso ya a nivel de epigastro, hipocondrios derecho e izquierdo, con ruidos hidroaéreos disminuidos. El resto de órganos y sistemas sin alteración. Tenemos que tener exámenes complementarios para llegar a nuestro diagnóstico. Como vemos, tenemos una biometría alterada con una leucocitosis neutrofilia, con una química normal, con unos tiempos normales, con un PCR aumentado, un perfil hepático dentro del parámetro normal y como vemos, tenemos unas enzimas pancreáticas aumentadas, que tenemos una elevación considerable y que tenemos que tener muy en cuenta para nuestro diagnóstico. Por ende, pedimos un examen de imagen según lo que encontramos y vemos y correlacionamos pues que obviamente vamos a tener un páncreas hipogénico aumentado de tamaño que correlaciona con las enzimas pancreáticas. Una vesícula biliar de paredes delgadas con una imagen ecogénica que proyecta sombra de 5 milímetros, una vía biliar intra y extrahepática dilatada, un colédoco que mide 18 milímetros y que nos llama la atención hacia su extremo distal. Se observa una dilatación que mide 29 por 40 milímetros, por lo que necesitamos un examen de mayor escala. Como vemos una resonancia magnética de abdomen simple y con la angioresonancia, vemos unas vías biliares intra y extrahepáticas dilatadas, con una dilatación fusiforme proximal del colédoco que mide 39 por 27 y hacia su extremo distal se observa un cálculo que mide 7.4. Un aumento de la glándula pancreática, como ya vimos según la clínica y los exámenes, que está en su fase edematosa, sin evidencia de colecciones ni zona de necrosis. Vemos también en las reconstrucciones 3D que se observa vías biliares dilatadas, dilatación fusiforme del colédoco con cálculo en su extremo distal. Por lo cual al paciente se le realiza una CPRE y que vemos como vemos en la imagen que observamos ahí, que es la imagen de nuestro paciente, como vamos a ver en los anexos. Vemos una imagen de aspecto sacular en su vía extrahepática de más o menos 35 milímetros de diámetro sin evidencia de cálculos de interior, con una vía biliar intrahepática no dilatada. El procedimiento que se refiere a continuación.
Dentro de los diagnósticos, pues, clasificamos a nuestro paciente desde lo más agudo, ¿sí?, hasta lo más inusual. Como vemos, una pancreatitis aguda en fase de hematosa, una coledocolitiasis, una cololitiasis y un quiste de colédoco según la clasificación Todani 1A, que lo hallamos de una forma, como hablamos, casual, que puede ser causante de nuestras posibles complicaciones que estamos hablando anteriormente en nuestros diagnósticos. Obviamente vamos a hablar de la discusión sobre el quiste de colédoco por la presentación clínica de nuestro paciente, porque puede ser la causa de las complicaciones y qué es lo que vamos a tratar. Como vemos, puede ser congénito y adquirido, pero la principal causa es congénita en la unión biliopancreática, que no es más que el reflujo hacia la vía biliar de las enzimas pancreáticas con la consecuente lesión y posterior daño y dilatación de la pared. Se diagnostican en la infancia, pero un 20% se descubren en la edad adulta. Se habla de una triada clásica, pero siempre a veces se presenta la clínica de las complicaciones, como le vemos a nuestro paciente. Es preciso realizar una CPRE porque permite clasificar el quiste, tamaño, localización y sus relaciones anatómicas, así como sus complicaciones. La colangioresonancia puede sustituir a la CPRE, pero se puede llegar al diagnóstico definitivo. Tiene más beneficios en niños. La ventaja es la exploración no invasiva, pero la desventaja no va a ser terapéutica. Se va a hablar de la técnica quirúrgica más utilizada, que es la quistectomía con la reconstrucción en Y de Raux para exéresis completar el quiste. Es importante mencionar la técnica quirúrgica, más no vamos a profundizar el tema. Dentro de la discusión más importante que nos parece hablar en este paciente, va a ser porque dentro aparte de su complicación de pancreatitis que ha presentado, pues también hay una complicación de una posible malignización, ya que es un estado que puede estar premaligno, que produce mayor riesgo de cáncer hasta el 10 al 15%, el cual aumenta con el tiempo también y que su edad de aparición presenta en 10 a 15 años en promedio. El cáncer se localiza principalmente en el conducto biliar extrahepático hasta un 50% y la vía biliar hasta 38 y 46%, y en menor proporción en la vía biliar intrahepática, el hígado y el páncreas. En una revisión del Todani, como vimos, nuestro paciente es un tipo 1, hay riesgo de que nuestro paciente tenga hasta un 68% de llegar a presentar esta complicación de malignización, por lo cual se debe llegar a evitar esto, calmarle su complicación y llevarle a un estado quirúrgico definitivo. Dentro de las conclusiones de nuestro paciente, vemos que esta es una entidad rara y, como vimos, fue un hallazgo casual y tiene una clínica muy variada por las posibles complicaciones que nos puede presentar. Entonces, por lo cual se requiere un índice de sospecha alto para evitar retrasos en el diagnóstico y complicaciones. Antes de una resolución quirúrgica definitiva, deberá tratarse las complicaciones presentadas para cada caso. Como vemos en este paciente, primero tratarse las complicaciones y después será derivado a un servicio de cirugía para evitar las complicaciones futuras y hacer una resolución quirúrgica. El método imagenológico se debe utilizar es la colangioresonancia, la cual permite una caracterización adecuada y facilita la planeación quirúrgica, como ya hablamos. Y el tratamiento debe incluir una resección completa del quiste con anastomosis biodigestiva que puede pasar asintomática y por su tendencia a la malignización del quiste de colédoco, que es lo óptimo para evitar complicaciones futuras. Tenemos la bibliografía a continuación, que pueden citar para ver lo que ya hablamos anteriormente. Tenemos nuestros anexos, que presentamos ya los resultados de la amilasa y lipasa, los exámenes, que vemos también una amilasa y lipasa como controles, viendo su mejoría. Tenemos también la ecosonografía abdominal total, que nos hizo sugerir los exámenes de escala mayor. Vemos los ecos. Tenemos aquí la resonancia magnética de abdomen simple y colangioresonancia. Tenemos aquí las imágenes reales de nuestro paciente. Tenemos la CPRE con el Todani tipo 1A. Tenemos las imágenes. Muchas gracias.